de la matrícula de los colegios públicos, del trabajo de fiscalización que viene haciendo el Ministerio de Educación en pos de la mejor calidad para los más chicos, ¿no? Pero ahora, Ricardo, vamos a hablar también de los colegios privados, quizá a más profundidad. Y estamos con Giovanni Arias, él es especialista en calidad del Sistema de Gestión de Calidad Educativa, que le agradecemos por acompañarnos esta mañana. La escuela privada. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido. ¿Cómo está, Ricardo, Omar? Gracias por la invitación. Sí, justamente compartí con ustedes un poco de la experiencia que hemos tenido visitando a nivel nacional escuelas de diferentes, en diferentes puntos del país. Y hay un estadístico interesante a resaltar, ¿no? Menos del 1% de las escuelas a nivel nacional, digamos, tienen una placa de acreditación dentro de sus escuelas, ¿no? Es decir, menos del 1%. Es decir, si hablamos de colegios públicos y privados, en el colegio público, digamos, con código modular hay alrededor de 80.000 colegios y a nivel de colegios públicos alrededor de 24.000 colegios. Si sumas son más de 100.000 colegios y de todos ellos no hay más de 64 colegios que tienen una placa en su puerta que dice que obviamente garantizan la calidad educativa de nuestro país. Es decir, si hacemos, y lo planteamos hace un momento, ¿no, Conquilla? Si se implementa una especie de SUNEDU, que en este momento va a las universidades, pero para la educación básica, la educación primaria, secundaria, inicial, probablemente muy pocas salgan con la licencia. Sí, pero hay que aclarar algo interesante ya que mencionas el tema de SUNEDU. Una cosa es tener las condiciones mínimas de funcionamiento y hago siempre esa aclaración porque lamentablemente cuando hablamos de SUNEDU se ha acuñado un término SUNEDU con el cual de manera personal discrepo, que habla de condiciones mínimas de calidad. Lo que pasa es que la calidad es una valoración y los valores es o lo tienes o no lo tienes. Es decir, tú no puedes decir o eres honesto o eres más o menos honesto, o lo eres o no lo eres. Y en tema de calidad es o tienes la calidad o no la tienes. No es que tienes a medias la calidad. Entonces, cuando la SUNEDU dice requisitos mínimos de calidad, yo creo que ahí deberíamos afinar y decir son requisitos mínimos de funcionamiento. Entonces, en esa línea vayamos a la escuela, de la educación básica. Una cosa es tener la licencia mínima para que funcione una escuela, pero eso no garantiza calidad. Otra cosa es lo que ocurre en el aula. Y las dos cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Sí, porque no solamente es cuestión de, conseguiste el permiso porque tienes un local, así sea pequeño, sino, y la currícula es igual para todos, se supone. Así es. Sino, ¿qué tipo de profesores tienes? Exactamente. La calidad de los profesores que, recordemos, o sea, fue una profesión que se vino abajo hace unas décadas y estamos tratando de recuperar su calidad, pero son fundamentales porque son ellos los que forman a los chicos, ¿no? Claro, entonces en esa línea, si regresamos a las casas que se convirtieron en escuelas, y voy a aclarar aquí, no es que estoy defendiendo a las casas colegios ni mucho menos, sino hay que ser realistas, estaban atendiendo una necesidad también. Si estaban ahí, claro, es porque hay una demanda. Hay una demanda y el padre de familia obviamente comparaba la escuela pública hace un tiempo atrás y decía, bueno, busco otra alternativa en la escuela privada. Pero el cerrar una escuela pequeña no estigmaticemos a la escuela pequeña como algo que no tiene calidad. Hay que tener cuidado. Una cosa es que contenga las condiciones mínimas para funcionar y otra cosa es evaluar lo que pasa en el aula. Y serían otros sistemas de medición. Entonces, estaríamos hablando de dos tipos de certificación o de licenciamiento, ¿no? Una cosa es para que tenga las condiciones básicas para que funcione y otra cosa es qué ocurre con la calidad educativa dentro de esa escuela. Pero tú mencionas que en este momento, al día de hoy, solamente el 1%... Menos del 1%. Tendría una acreditación de calidad. Así es. Lo cual no significa que haya otras escuelas que de manera de iniciativa propia estén dando un servicio de calidad, pero por lo menos 64 te lo garantizan, porque tienen una placa de acreditación. Y esa es la función de las acreditaciones, garantizar que ese servicio se está dando en óptimas condiciones, ¿no? Bien, Giovanni, vamos a tener una comunicación de consultas de nuestro público oyente a propósito de la conversación que tenemos contigo. Fabuloso. Aló, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Le saluda Eduardo Soldes. ¿De dónde llama? Llamo del distrito de Los Olivos. ¿Cuál es su consulta? El día de las votaciones pudimos ver muchos profesores y padres de familia que las escuelas públicas se encuentran en una nefasta presentación. Por ejemplo, están pidiendo que a los colegios privados estén bien equipados al 100%, las lunas laminadas, que los dinteles de cada escalón estén reforzados, etcétera, etcétera. Pero sin embargo las escuelas públicas no se encuentran así. Si hacemos una comparativa entre la escuela pública y la escuela privada, que exigen a la escuela privada que cumpla con esos requisitos, la pública no lo hace. Entonces, ¿a quién le tendrían que cerrar? ¿A los colegios públicos o a los colegios privados? Esa es mi consulta. Que tengan un buen día.
Buenos días. Sí, bueno, efectivamente, cuando se establece una ley es para todo. La ley no tiene que haber, igual como lo pasa con SUNEDU, universidades públicas privadas, igual tendría que la norma aplicarse a las escuelas públicas, ¿no? En ese sentido, cuando uno visita el país, al interior del país, te encuentras efectivamente con una realidad bien compleja. Si bien es cierto, hay algunos colegios colegios referentes que tienen muy buen equipamiento, pero también hay de las otras que no tienen aulas, que no encuentras carpetas, que no encuentras ventanas, ¿no? Entonces, efectivamente, la norma debe ser para todos. Entonces hay que tener cuidado con esto de que solamente se esté mirando una parte de la educación, en este caso la educación privada, ¿no? Pero creo que eso lo podríamos de alguna manera mejorar viéndolo como un sistema, porque si yo pregunto, ¿por qué existen estas escuelas pequeñas que no tienen esta formalización o son ilegales? Hay un ente, ¿no?, que le corresponde esto, que en este caso, por ejemplo, la UGEL también tiene una relación, una responsabilidad en este caso para hacer ese monitoreo y ese acompañamiento a las aulas, ¿no? Y la pregunta es quién supervisa a las UGELes, por ejemplo, que tienen esa labor de ir a cada escuela para poder ver y garantizar que se esté dando un servicio de calidad, ¿no? Hay un nivel de coordinación, hay un nivel de conversan las instituciones entre sí, me refiero al Ministerio de Educación, me refiero a las UGELes, me refiero igual a, no sé, dentro de la propia región Lima. Yo le voy a comentar esta experiencia particular que tengo visitando UGELes y también gobiernos regionales a nivel nacional. Tocamos las puertas de todas las regiones para implementar estos sistemas de acreditación a nivel nacional y sí nos hemos encontrado con esta realidad, esta sensación de que a veces el ministerio está haciendo un trabajo importante, interesante, pero pareciera en algunos casos por digamos, las acciones que uno ve, que tanto los gobiernos regionales como las UGELes tienen acciones importantes, pero que no están articuladas. Entonces, ahí tiene que haber un sistema articulado para que funcione. Entonces, por ejemplo, por un momento, ¿cómo se controlan las UGELes si están haciendo un buen trabajo o no están haciendo un buen trabajo? Es curioso porque nos enteraríamos en el camino de cómo catalogar una buena UGEL es en qué tiempo entrega, por ejemplo, todo el material didáctico a las escuelas. Si la UGEL reparte en el momento oportuno a todas las escuelas bajo su jurisdicción todos los materiales, se cataloga como una buena UGEL. Entonces uno se pregunta, ¿eso será solamente necesario para decir que esa UGEL está haciendo un buen trabajo? ¿No hay más indicadores que realmente puedan medir si realmente esta UGEL está haciendo un trabajo importante? Si usted va a preguntar a los directores de colegios públicos y privados qué piensan de su UGEL, le van a decir, bueno, el problema, ¿sabes qué? No nos atienden como debiera ser. Es más, uno como usuario, cuando uno va a la UGEL... Hay un problema que no estamos viendo entonces. Exacto, o sea... La buena administración de las UGELes. También, así Giovanni, es. permítanos por favor nuevamente un espacio para una comunicación más. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Les saludo acá de la ciudad de Huancayo, el señor Gerardo Yupanqui, a tu entrevistado y a los oyentes de Radio RPP. Muy bien, adelante con su consulta, por favor. Mira, la educación en nuestro país, todos estamos inmersos, ya sea público o privado. Nos hemos comprometido a mejorar la educación, pero yo creo que el Estado está jugando un papel muy indiferente con el sector público, porque los colegios privados, en este particular, si bien es cierto, tienen mayor diferencia académica, mayor diferencia de infraestructura y de equipamiento educacional, pero sin embargo hay una gran indiferencia con el sector público. Por eso lo que a mí mi consulta sería, ¿por qué ya no el Estado aplica o modifica políticas de educación para el sector privado? Porque valga en verdad, hoy en día ya los grandes dueños, promotores de la educación en el sector privado, ya no están invirtiendo en educación, sino están invirtiendo, se están haciendo millonarios y particularmente ya están invirtiendo en compras de inmobiliarias a costa de los padres sacrificados que buscan pagar su pensión mensual. Y esto yo creo que la SUNEDU tiene que ver y tiene que tallar. Por eso que muchos alumnos se ven preocupados migrar de la población a la ciudad por una mejora de educación. Y está ahí un descuido total en el sector público. Muy bien, muchas gracias por su consulta, por su apunte. Hace un momento escuchábamos algo importante de la señora Quilla, que la educación hoy en día tiene una formación integral. Lo que encontrábamos nosotros, por ejemplo, yendo a las escuelas a implementar los sistemas de acreditación era que muchas veces el servicio que se ofrece no es el servicio que se da.
¿no? Muchas veces encontramos una publicidad importante de formación del estudiante de manera integral con un modelo pedagógico establecido, y cuando uno hace el diagnóstico, la evaluación de la institución educativa, se da cuenta que por un lado te ofrecen algo, pero que en la realidad no se está dando, ¿no? De repente en el manejo de idiomas, en el manejo de la investigación, el desarrollo, por ejemplo, de ciertas competencias, y cuando uno ve el perfil de egreso que te plantea la escuela, te encuentras con que tu hijo sale de la escuela y con una serie de dudas e inquietudes, porque no sabe qué hacer con su vida. La idea es que cuando uno salga de la escuela tenga claro cómo va a tomar decisiones en su vida, ¿no? Pero mira qué complicado que es lo que planteas, ¿no? Y eso es a lo que se enfrentan todos los jóvenes que terminan el colegio, porque a los 16 años, 17, tienen que tomar una de las decisiones más importantes de sus vidas. Así es. Ver qué van a hacer con su vida. Así es. Y eso recordar solo que, lo comenté varias veces, que la escuela no prepara para la universidad exactamente. No es solo para la universidad. La escuela prepara para resolver problemas de la vida, que eso es importante, ¿no? Muchas gracias, Giovanni. Giovanni Arias, especialista en calidad del sistema de gestión de calidad educativa sobre estos temas tan importantes, ya que se viene el inicio del año escolar. 9:18 de la mañana. Nos vamos